De acuerdo. Primera indicación, porque si no después nos olvidamos. em, Como ya tenemos una nueva dinámica de trabajo, porque pues ya tenemos nuestras autoridades, la idea es que, bueno, ya hemos dicho al inicio, ¿se acuerdan de las clases? A veces hay, eh, muchas veces hay interrupciones a veces que se deben hacer en las clases, ¿no? Pues hemos tenido hasta aquí suerte, pero bueno, justo en la última ya nos tocó, así que a las 12, por si acaso, tengo una reunión sobre todo con el vicerrectorado. No estaba planificado hasta ahora, pues como siempre a veces hay que cambiar ese tipo. Así que hoy haremos hasta las 12, por si acaso, les cuento, ¿no? Porque si no, después tal vez no están pendientes y me dicen, ¿por qué ahora se acabó a las 12? Bueno, entonces verán, ¿no? Entonces era ahora hasta las 12 nada más. Bueno, perdemos un pequeño tiempo, pero de ahí ya ni modo, ¿no? Porque, como les digo, generalmente en este curso al menos hemos tenido suerte, no hemos tenido interrupciones. Pero ya al final nos llegó esta pequeña interrupción. La clase anterior eh, habíamos visto, lo he dejado ahí yo como siempre, cómo el hecho de que la dinámica del movimiento del Slav, eh, el movimiento de la dinámica de la astenosfera, es la que justifica por qué existe una inclinación en el slab de subducción, ¿no? La que mantiene esa inclinación. Entonces, la idea era, pues, hemos hecho una exploración de las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de fluidos. Eh, Digo, el siguiente paso sería incorporar las ecuaciones de la termodinámica y estudiar todo el proceso de la convección. Pero pues hasta allá no llega nuestro sílabo, ¿no? Entonces tenemos que llegar a un punto. Pero como siempre también dejamos la idea siguiente, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente proceso? Obviamente, en este caso, también pudimos obtener soluciones analíticas del problema todavía. Y como esta es, recuerden, nuestra última clase, porque el miércoles tenemos que hacer el examen, pues la idea de todo este curso ha sido el hecho de que nosotros nos hemos concentrado en las soluciones analíticas, ¿no? De los problemas. Siempre se pueden poner variables más complicadas y dar paso a soluciones numéricas, pero la idea nuestra con las soluciones analíticas, y eso también tienen que pensar siempre, porque como decía, ¿no? Actualmente tenemos una gran cantidad de herramientas numéricas que nos resuelven muchos problemas y a veces tenemos tendencia a pensar que pues, todo lo vamos a resolver. Lo único que tenemos que hacer es tenemos una ecuación diferencial, la resolvemos numéricamente. Tenemos una ecuación en derivadas parciales, la resolvemos numéricamente. Y sí, puede darse el caso, pero no hay que olvidar que siempre hay que hacer el esfuerzo por llegar a las soluciones analíticas, porque esas soluciones analíticas nos permiten tener una visión más clara del fenómeno, ¿no? Antes de pasar a la siguiente etapa, que sería complicar más el problema, y ahí sí, pues ya no podríamos ser analíticamente, sacar numéricamente y analizar esas soluciones numéricas. Entonces eso hay que siempre pensar en tomar en cuenta si es que vamos a hacer cualquier modelamiento numérico, ¿no? De que siempre tenemos que partir de un análisis, de una solución analítica, ¿no? Que podamos resolver. Y luego sí, pues ya complicamos más el modelo y tenemos algo numérico, pero para investigar ese modelo numérico necesitamos basarnos en la solución analítica obtenida, ¿no? Entonces, no es simplemente cuestión de querer hacer más ecuaciones que las que debamos hacer, ¿no? Sino que esto tiene su justificación en cuanto pasemos a un modelo, a un modelamiento ya numérico del fenómeno. Obviamente, si es que en algún momento van a hacer esto, ¿no? Pero puede servir para cualquier otro tipo de modelo numérico que ustedes quieran explorar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y ustedes ven también, pues, las soluciones analíticas, pues, es una recolección de todas las matemáticas básicas que ustedes y física básica que ustedes aprendieron, ¿no? Para llegar a entender esas soluciones. Insisto, la siguiente fase sería pasar ya a poner las ecuaciones de la termodinámica y ahí sí entender todo el proceso de convección.
pero al menos nos queda a nosotros como geocientíficos, tenemos que tener claro, pues bueno, que ese es el motor, ¿no? Esa es la base de todo lo que luego observamos, ¿no? O sea, creaciones, cordilleras, volcanes, pues vienen de ese proceso de convección de todo el manto, ¿no? Entonces, sí, quisiéramos llegar una vez más hasta allá. Podría ser que eso pues, se pueda hacer en la materia de vulcanología, ¿no? Digo, podría ser, si es que necesitamos ver más ecuaciones. Eh, pero al menos, o sea, eso ya tiene que estar, pero o sea, fijo dentro de, su, de, su, de sus conocimientos fundamentales de las geociencias, ¿no? O sea, pues ya están en el quinto semestre, o sea, no puede ser que a este momento ustedes no tengan claro ya todo el proceso en grandes rasgos de la dinámica de la Tierra, ¿no? Porque, pues, si bien, como les digo, no podemos llegar a las ecuaciones, que sería el óptimo, ¿no? Llegar a todas las ecuaciones de la convección, al menos ya tener claro el proceso de convección, ver que, pues bueno, la convección es lo que sucede cuando ponemos a hervir una olla con agua, ¿no? En la cocina, el agua que se calienta abajo, ¿no? Disminuye su densidad y empieza a subir, ¿no? Y estamos hablando antes de la ebullición, ¿no? Porque si no, a veces la convección, la primera idea que tenemos nosotros de convección son esas burbujas que se forman. No, eso ya está, ya es el cambio de estado, ¿no? Verán que eso en sí no es tanto el motor de nuestra... Se producen esos cambios de estado, sí, de hecho, hay cambios de estado que de hecho dan origen a los puntos calientes, pero la convección en sí es antes, ¿no? Y a veces no es tan fácil de visualizar, sobre todo si es que tienen agua así de la llave, ¿no? Que no se ve nunca. Por eso, pues, puede añadirse, por ejemplo, un tinte ahí para ver un poco cómo se forman esas corrientes, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? Que se va a dar lugar a una corriente de un fluido que se calienta y sube y luego vuelve a bajar, ¿no? Eh, la otra cuestión, muy importante, porque a veces cuando se hacen estos modelos así simples, como les digo, esto de la olla que calentamos en una cocina, la primera, la idea errónea que solemos tener es que hay una fuente de calor abajo, ¿no? En el fondo de la Tierra y que esa fuente es el núcleo. Sí, las investigaciones actualmente apuntan a que el núcleo, el contacto entre el manto y el núcleo, sí da origen a ciertos procesos excepcionales, como son, por ejemplo, esto de los puntos calientes, ¿no? Entonces, pero eso es muy excepcional. En cambio, la convección en sí, recuerden, el calor de dónde viene, pues básicamente tiene dos fuentes principales, ¿no? La cual el calor del núcleo es algo minúsculo, ¿no? Recuerden que las dos fuentes principales del calor de convección son la fuente radioactiva, la desintegración de isótopos que todavía están en el manto, que eso hace que se caliente el manto. Y la otra gran fuente es el calor residual cinético que surgió de los impactos con los que fue formado el planeta. Entonces, ese calor residual, al impactarse los materiales, continúa todavía en el manto. Y es ese calor, esas dos fuentes principales, las que ponen en movimiento la termodinámica de la convección, ¿no? Entonces, detalles como esos, como digo, es igual que los terremotos, ¿no? Son imágenes que tienen que quedar muy, muy claras. Por eso la idea también de trabajar esto con ecuaciones, porque cuando uno trabaja las ecuaciones, pues ya se aclara mucho más del modelo que cuando lo hace cualitativamente. Pero les insisto, esta parte de la convección, pues sí tenemos que quedarnos así, ¿no? Cualitativamente, así se ha decidido en el sílabo. Quisiéramos ir un poquito más allá, pero pues nada, ya no tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, pues, básicamente hemos visto, hemos recorrido todo el sílabo. De hecho, ustedes son el primer grupo, como hubo el cambio de mallas, ¿no? Antes en esta materia de geodinámica había una parte de geodinámica externa. Pues bueno, esa parte de geodinámica externa se pasó, por si acaso, ¿no? A pesar que no hemos eliminado temas de su carrera. Esos temas de geodinámica externa se pasaron a lo que es una parte en geología ambiental, otra parte en geología, perdón, en ciencias, en meteorología, ¿no? Que antes se llamaba hidroatmosféricas. Entonces,
si ven, se fueron para allá esas otras partes, otra parte para hidrogeología, si ves entonces, por si acaso, ¿no? Esos temas que antes estaban en esta parte de geodinámica y que constituían una parte de geodinámica externa. ¿No? Pues digo que para eso sirven un poco las reformas, ¿no? A veces, bueno, para que hicimos toda esta reforma. Por ejemplo, en esta materia estaban puestos unos temas originalmente, porque así es cuando uno hace un proyecto, ¿no? Ustedes vean, hace un proyecto, pues no todo funciona bien a la primera, hay que hacer pequeñas modificaciones. Entonces les digo, aquí había un tema que hablaba sobre la interacción de la minería, por ejemplo, con los suelos, eh, por cuestiones de la geoética. Pues no, eso, pues no, más bien eso vaya a la materia que está más cercano, que es geología ambiental. Ahí lo vamos a ver, de hecho, sí. Algunos van a tomar esa materia en el siguiente módulo, ahí vamos a ver eso. Entonces, eso nada más por si acaso, eh, insistirles. Y algunos temas, por ejemplo, este que acabamos de ver y el que veremos hoy para terminar el curso, que es la formación de los magmas, estaban en la parte de vulcanología, entonces para descargar un poco vulcanología se pasó eso para acá, ¿no? Entonces, ven, en 100 temas no hemos perdido, ¿no? Pero había algunos que pues sí, ya no alcanzan. Entonces, esto es que no alcanza y nos gustaría, obviamente, que les quede como inquietudes ya el modelo matemático completo de la convección del manto, es decir, metiendo a las ecuaciones de Navier-Stokes la termodinámica para entender ya las ecuaciones generales de funcionamiento. Bueno, no vamos a hacer eso, sino que vamos a terminar, les digo, ahorita pasamos a ver una parte toda esta parte en realidad antes estaba un poco metida dentro de la materia de vulcanología, pero pues se le descargó a esa materia de vulcanología porque obviamente esa materia se redujeron un poco las horas y tampoco se perdió temas, por si acaso. Pero entonces esto viene acá, ¿no? Es como, digamos, de aquí obviamente hay como un salto, tendrán que esperar ahí un rato antes de ver la continuación de esto. Pero por si acaso, eso, ¿no? De lo que veamos, de lo que hicimos la clase anterior y lo que vimos y lo que vamos a ver hoy, pues de ahí darán el salto a la vulcanología después, ¿no? Eh, eso, entonces, la clase de hoy, como siempre, pues hay que cambiar a veces también las formas de exponer, no necesariamente todo siempre tiene que ser lo mismo. Repito, algunos, como ya se unieron algunos, verán que por si acaso hoy, repito, a los que no, ya vamos a hacer solo hasta las 12, ¿no? Porque hay una reunión con el vicerrectorado a las 12. Eso como les digo, porque a veces luego saben desconectarse y pues se pierden un poco entonces, vean, ¿no? Hoy solamente es hasta las 12, pero creo que tenemos el tiempo suficiente. De todas maneras, no voy a pensar tampoco que eso ha modificado el tipo de clase que íbamos a hacer, porque obviamente también yo preparé esta clase en función de el examen. Entonces, el examen, verán que es un porcentaje alto, ¿no? Es un 30% del puntaje, entonces, tomar en cuenta que, sí, podríamos hacer un examen que evalúe toda la materia. No, yo prefiero más bien plantear un examen sobre esta última parte que vamos a ver hoy. También verán que hicimos una especie de consulta, ¿no? A ver si había la posibilidad de hacer un examen más práctico. Pues como no se dio, pues la quedaremos en un examen más de tipo de consulta bibliográfica, ¿no? Entonces, para que haya el tiempo suficiente, la idea tampoco es ponerles desde hoy, ¿no? Porque, les digo, si no ponemos así el tiempo muy extenso, no, la idea es que hoy una vez más se centre en, en, en revisar un poco lo que vamos a ver, la información que les voy a dar. Y mañana, en el horario habitualmente que les suelo poner las tareas, es decir, mañana a las 10, eh, estará abierto para que se haga empiecen a resolver el examen, ¿no? Que vamos a indicar de qué se trata, obviamente, porque esa es la idea. Eh, y obviamente también el punto ahí es que pues estará hasta el miércoles, ¿no? Hasta la hora que corresponde al día miércoles de la clase, ¿no? Entonces, pues, listo, hoy será la última clase propiamente dicha, ¿no? Porque ya después recuerden que el jueves ya empezamos el otro módulo, ¿no? Entonces, por si acaso, no, la primera indicación, por favor, ahí no podemos posponer los exámenes, de eso trato de que no suceda. Yo sé que excepcionalmente puede pasar. Para eso mismo, para que no suceda, es que nos tomamos todo el tiempo, martes y miércoles, para que hagan el examen y no haya ningún problema. Pero
desde ya también les insisto, porque eso también suele pasar, si no, pero estamos más tiempo. Verán que van a tener martes, miércoles, no todo el miércoles igual, aunque vamos a ver, en función de eso también podría ser que quede un poco más el miércoles. Eh, pero sí, ven, o sea, el examen tiene que ser entregado dentro de el horario que ha sido asignado a la materia. Y la materia se acaba el día miércoles. Entonces, por eso tampoco quiero dejarles abierto, por ejemplo, hasta el miércoles a las 8 de la noche, porque sé que después alguno se debe atrasar, si a las 8 voy a las 10 no me pude conectar. Bueno, y subí el examen, por ejemplo, el jueves a la 1 de la mañana. Y eso aparece ahí, obviamente ustedes ven, ¿no? Eso aparece exactamente, las horas. Y eso obviamente puede ocasionar luego problemas, porque pues, si no, el estudiante entrega el examen después de que se acaba la materia. ¿Cómo es eso? Entonces, por eso las explicaciones respectivas, porque tampoco les voy a poner hasta el miércoles hasta las 10 de la noche, porque para evitar eso, que haya un tiempo exacto en donde se termine la materia, ¿no? Y pues ustedes ya puedan pasar a la otra materia. Entonces, eso muy claramente. Entonces, el examen de hoy se basa en los temas, como les decía, de vulcanología y pues, vamos a hacer diferente un poco la idea porque esta última parte es ya más descriptiva. Tiene ecuaciones, pero pues podemos ver las ecuaciones en la pizarra. O lo que les vamos a hacer ahora es una clase que sería un poco un tipo de lectura, de lectura guiada de algunos documentos, que precisamente es lo que quiero que ustedes hagan como examen, ¿no? La tarea principal de ustedes va a ser, una vez les digo, que ya les advertí, ¿no? Era un poco la idea es ir a buscar unos papers, no muchos, que busquen dos, puede ser suficiente. No, yo creo que más bien dos, uno es suficiente, ¿no? Que busquen un paper eh, del cual van a tener que leer y extraer algunos datos, ¿cierto? Entonces, ese mismo ejercicio es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, para comenzar, pero tengo que mostrarles obviamente la pantalla, perdón. Eh, a ver, mil disculpas porque, como les digo, ya tenemos estas nuevas actividades. No, no hay ningún problema. Perdón. Bueno, por si acaso aquí tomamos esta parte. Podríamos, como siempre, ver mucha bibliografía, ¿no? Recomiendo. ¿Okay? Vamos a pasar a este texto. Entonces, supongo que estamos viendo, ¿no? Fundamentals of Physical Volcanology. Una vez más, ¿cuál es la idea de este texto? Pues, si ustedes quieren, bueno, vulcanología con ecuaciones, ¿no? Aunque a veces hay ideas diferentes de lo que significa esto de Physical Volcanology, ¿no? Pero bueno, por eso les presento siempre un texto, ¿no? Para fundamentar lo que uno está diciendo. Bueno, esto es como estudiar volcanes, pero con ecuaciones. Obviamente no nos corresponde revisarlo porque será más para la materia de volcanología. Por si acaso son los autores, Parfit y Wilson. Eh, y nada, ¿no? Pues ahí hay algunos contenidos interesantes. Obviamente nosotros ustedes vamos a ver esta primera parte, pues es bastante introductoria sobre los sistemas volcánicos, bastante descriptiva. Esto pues seguramente lo revisarán en la materia de volcanología, ¿no? Así que nosotros damos un salto y vamos acá, al capítulo 2 a la página 18. Hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta la generación del magma. Eso es lo que nos interesa que se entienda en este curso, ¿no? Entonces siempre vale la pena comenzar con esta idea general, ¿no? De cuál es el proceso.
yo creo que se va a hacer más pequeño para que se vea, ¿no? De la generación eh, del magma, ¿no? Y cómo este llega al volcán. Eh, entonces, venga, siempre hay unas etapas que generalmente son generales para cualquier tipo de volcanismo. No nos vamos a centrar en esto porque igual lo que nos interesa ahorita a nosotros es un tipo específico de vulcanismo, ¿no? Que es el de eh, subducción, ¿no? Y la base de ese vulcanismo de subducción, ustedes van a ver, siempre está en esta figurita de acá, ¿no? Como les digo, les muestro, está en... yo seguramente cuando lleguemos a las ecuaciones que van a ir en el examen, ahí sí les explicaré precisamente, pero de todas maneras, eh, toda esta información, como les digo, previa es importante. Entonces, ustedes pueden ver este diagrama termodinámico, y aquí tenemos que obligatoriamente meternos a la termodinámica. Pues voy a hacer lo más grande posible porque es lo que queremos observar. Sí, ahí se ve perfectamente. Entonces, ustedes pueden ver, acá tengo la profundidad. Esto sería, como dice, eh, un diagrama termodinámico para las rocas del manto, ¿no? Entonces, primera idea, verán, claramente que son las rocas del manto las que van a generar nuestro magma, ¿no? Entonces, tenemos estas líneas, ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Acá está la temperatura, acá está la presión y acá está la profundidad. Entonces, ustedes pueden ver que la presión aumenta a medida que aumenta la profundidad, ¿no es cierto? Y está hecho obviamente en función de estas temperaturas. Y estos diagramas termodinámicos son importantes porque tienen estas líneas, ¿no? Si ven esta de aquí, que se conoce como la línea del solidus, y la línea de líquidos, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí, ¿sí? En esta parte gris entre sólidos y líquidos, es una mezcla entre los dos materiales, ¿sí? Entre las dos fases del... Entonces, para que se produzca un cambio de fase, verdaderamente, tendría que pasar todo lo que está por acá es sólido, ¿sí? Todo lo que está sólido. Aquí en la parte gris una mezcla de sólido y líquido, y acá está líquido. Verán que el nombre líquido sólido se da el nombre de estas líneas, ¿no? Estas líneas de cambio de fase que se llama. Entonces, la idea de este diagrama es que me da una pista de cómo se podría formar el magma, ¿no? Es decir, cómo la roca sólida se puede transformar en líquido. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, para eso, pues hay varios caminos. Por ejemplo, si ven, si está por acá, está en este punto, como le han puesto el punto A, puede subir al punto D simplemente cambiando eh, de profundidad. Si escojo una roca que está aquí y la subo a esta profundidad, pues van a ver, llega a esta región donde empieza a transformarse ya, a cambiarse de fase. Otra, obviamente, sería la que no está indicada aquí, por ejemplo, un cambio horizontal, es decir, me mantengo a la misma profundidad, pero aumento la temperatura de alguna manera. Aumento la temperatura para pasar de aquí a acá, ¿sí? O la otra, por ejemplo, sería cambiando la presión, que sería similar a cambiar la profundidad. Entonces, yo tengo algunos caminos en los cuales puedo lograr que esto se funda. Ahora, como les señala acá igual el texto, son básicamente tres, ¿sí? Como dice aquí, los tres caminos serían calentar la roca para elevar la temperatura, ¿sí? Reducir la presión, ¿sí? O, y esta es la que nos interesa, tres, cambiar la composición de la roca, usualmente con la adición de agua. Entonces vamos a ver que aquí el agua tiene un papel fundamental, como en muchos procesos. Recuerden que en los terremotos también tenemos esa presión de poros que la relacionamos al agua, ¿no? Que es lo que cambia el coeficiente de rozamiento, ¿no? Pues bueno, aquí también, ¿no? La cuestión, obviamente, una vez más, aquí también tiene que tener claro, aunque creo que sí, bastante ya lo tienen un poco más amplio su criterio respecto a que no estamos hablando necesariamente de agua líquida, ¿no? Es decir, no es agua que está ahí, sino es agua
Sí, en estado líquido, pero que está confinado en microcristales de la roca, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces no hay, que hay chorros de agua que caen ahí, pero por si acaso, yo sé que ustedes tienen bastante claro ese papel del agua en las rocas, pero es esa la idea. Entonces, lo que sucede aquí obviamente es una adición de agua. ¿De dónde viene esa agua? Pues vamos un poco más adelante para ver. Aquí hay una de la del vulcanismo de punto caliente, pero ese no nos interesa. Pues nada, tenemos esta imagen, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Entonces, como dice aquí, el momento en que tenemos la subducción, hay un momento en que las rocas de aquí, de las rocas de la placa oceánica, ahora que aquí ven, están dando una placa oceánica, hay un momento en que esas rocas, en algún punto, liberan el agua, ¿no? ¿Sí? Una liberación del agua, pero una vez más, verán que estamos hablando de agua a nivel casi molecular, ¿no? Entonces, esa liberación va a acumularse en una cierta, va a producirse a una cierta profundidad y a una cierta temperatura. Entonces, no se produce en en cualquier parte de la subducción. Y es por eso que importa mucho el ángulo de la subducción para justificar este tipo de volcanismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? Esto eh, subduce en algún punto, ¿verdad? Por eso en alguna región, no es que siempre, en algún punto eso se empieza a liberar esa agua. Y esa agua, al agregarse a las rocas del manto, como dice aquí, ocurre el melting, ¿no? La fusión, se vuelve líquido. Y ese líquido, obviamente, al ser menos denso, empieza a subir. Entonces, esa imagen general es la que tenemos sobre nuestra formación de del magma y su salida. En un caso, como dicen, en el caso A, si vamos a formar un arco volcánico, ¿sí? Tipo isla, porque va a llegar va a encontrarse una división entre una parte acrecionaria si tenemos, eh, aquí tenemos subducción de litosfera oceánica debajo de una litosfera oceánica, ¿no? Tendríamos un arco de, de islas, si quieren, que se va formando por subducción. Ese sería un caso. El otro caso, que es el que ocurre más donde nosotros estamos, pues nada, acá tenemos una parte crustal, una corteza continental mucho más ancha, entonces obviamente el proceso de fundición es el mismo, pero obviamente van a ocurrir una serie de etapas en las cuales el magma se va a ir acumulando, ¿no? Y uno de nuestros trabajos, o digamos una parte importante de la investigación que yo hago es precisamente ver estas etapas, porque acá esta parte de acá, aquí digamos, es muy pequeña la cantidad de fluido cuando nosotros tratamos de verla, pero en cambio acá, esto de acá, estas etapas diferentes, sí las podemos observar, ¿no? Nosotros en la tomografía sísmica, por ejemplo. Entonces, ese es uno de nuestros trabajos, ¿no? Observar estas etapas, como les digo, acá no, acá suponemos que ya se produjo, pero estas etapas, ¿sí? Entre la corteza y el manto, que hay esta primera acumulación, estas otras cámaras que están aquí y estas que serían ya las cámaras propias de cada volcán, ¿no? Que se alimenta. Ustedes pueden ver ahí esas tres etapas, y bueno, hacer que el magma sale de una sola desde su formación. Entonces, esa es la imagen general. Como les digo, verán que estamos haciéndolo bastante más cualitativo, porque en realidad aquí más que ecuaciones de cambio de fase, pues ustedes pueden ver, existen estos diagramas termodinámicos de cambio de fase, ¿no? Pero, insisto, la idea general para ustedes, este momento ya tiene que estar muy clara. ¿Cómo es que se produce ese magma? ¿Cuál es el proceso principal? Entonces, una vez más, insisto aquí, ¿no? El agua se libera de la placa que desciende, ¿no? Entonces, es importante la inclinación, por eso veíamos en la clase anterior cómo se justifica esa inclinación. Si esto es muy plano, obviamente, si esto es muy plano, ¿qué va a suceder? Pues obviamente el agua nunca se va a liberar, ¿no? Nunca va la curva a alcanzar
temperatura y la presión necesaria para que se produzca esta fusión del manto. Entonces, por eso les digo, siempre hay necesidad de que haya una inclinación de esta subducción, ¿no? Eso, entonces, estamos hasta ahí, ¿verdad? Por favor. Porque la siguiente idea, que también es importante analizarla en este momento, bueno, acá tenía abiertos, es que esta imagen general nos da lugar a una imagen un poco más especializada, sobre todo en un... no, vamos, perdón, me faltaba algo más de esta antes de pasar, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver algo que vamos a necesitar por ejemplo, de esto, una vez les muestro. Aquí, en este mismo texto, tenemos unas temperaturas de erupción, ¿sí? Para cada uno de los tipos de magma. Y acá tenemos, ustedes ven, esto es lo que nos va a interesar a nosotros para el examen, por si acaso, de una vez les digo, es esta columna de acá, la viscosidad en pascales por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, de una vez ya les voy adelantando. La idea es que hay varios tipos de volcanes. Cada volcán tiene su magma asociado y cada magma pues tiene su viscosidad. ¿Sí? Esto de acá, contenido de agua, etcétera, es importante, pero para lo que vamos a hacer en el examen son estos valores que van a necesitar. Ahora, los pueden ver de este libro o la idea justamente es que lo vean de un paper, ¿no? Que sean valores ya más actualizados. Y no sé si han visto ahorita hay un volcán muy interesante bueno, siempre hay volcanes haciendo erupción en el mundo, pero uno que llama la atención mucho es el volcán Etna en Sicilia, porque bueno, está cerca de Europa, es una zona muy poblada. Hay mucha gente alrededor tomándole fotos, haciendo imágenes. Bueno, ese volcán tiene asociado un tipo de magma, y ese tipo de magma tiene una viscosidad. No sé si es que ya han producido papers sobre esa erupción, pero de las anteriores erupciones seguramente, pues dirán, ¿no? El magma de este volcán es tal, y su densidad, perdón, su viscosidad, verán, es la viscosidad lo que nos interesa. ¿No? Sobre todo es este término de aquí el que vamos a necesitar para el examen. ¿No? La viscosidad. Aquí les doy como un ejemplo, ¿no? Aquí está general, ¿no? O sea, dice, bueno, existen estos 5 tipos de magmas, cada uno tiene esta viscosidad. Obviamente les dan un rango, ¿no? Entonces, por eso es otro problema que ustedes suelen preguntarme en este tipo de exámenes. Dicen, pero es que no me da un solo valor. No, entonces, ¿qué me indica? Que si es que me da, dice, de 30 a 300, entonces yo igual, el momento que aplique esto, tendré que encontrar un resultado para 30, un resultado para 300, y, por ejemplo, decir, lo que voy a calcular está entre este valor y este valor de acá. ¿Sí? Porque a veces están ustedes acostumbrados a que en estas tablas les den un valor así, exacto. Puede ser, en alguna investigación se determinó, dice, la viscosidad del magma de este volcán es esta. Un solo valor. O si no, pues ustedes ven, hay unos rangos, ¿no? Entonces, no insisto, por eso, antes de pasar al siguiente documento, es importante insistirles que este es el valor fundamental que nos va a servir para el examen, ¿no? La viscosidad, en pascales segundo. Generalmente, como vamos a consultar de papers, ustedes saben, los papers siempre están escritos en el sistema internacional, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? En pascales segundos. Listo, entonces vamos a lo siguiente. Como decía, lo que también nos toca indicar en este punto es que estas intrusiones magmáticas, pues bueno, no solo dan origen a volcanes, dan origen a un tema que suele causar pasiones aquí, mucho más de nuestra facultad. Ustedes ven, ¿no? De dónde viene esta revista, ¿no? Ore Geology Reviews, ¿verdad? Es decir, cómo encontrar oro, ¿no? Bueno, oro en función de los ores, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la idea. Entonces, el otro punto que tenemos que tener claro es que estos procesos de fusión dan lugar a ciertas acumulaciones que es, obviamente no nos compete estudiarlos aquí, para eso tienes otras materias, pero tenemos que topar ese punto, ¿no? De hecho, de este paper yo lo único que quiero mostrarles es este pequeño resumen, ¿no? ¿Sí?
Este pequeño resumen muestra precisamente cómo esta fusión del de las rocas del manto produce la acumulación de sistemas tipo pórfidos, ¿no? De sistemas de pórfidos cupríferos que tienen pues sus dos grandes componentes que son el cobre y el oro, ¿no? Eh, Dadas las condiciones actuales, si ven de cómo se desenvuelve, porque ustedes pueden ver, ¿no? La ciencia, muchas veces, la ciencia no es tan neutral como se cree, ¿no? La ciencia depende mucho de las condiciones también socioeconómicas, históricas y a veces hasta políticas. Entonces, ahorita ustedes saben, tenemos digamos, un avance del frente minero en Sudamérica, ¿no? Porque esto obviamente se ha explotado siempre en Chile, Bolivia, Perú, pero es así, ¿no? La idea es que siempre la necesidad de recursos naturales siempre crece, ¿no? No disminuye. Entonces, si ven ese avance, hace que, pues bueno, ya se comenzaron a explotar los recursos del frente, digamos, de los pórfidos que existen en el territorio de lo que es el Ecuador. Entonces, de ahí lo importante de entender que este proceso de fusión parcial, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Lo muestra. Aquí obviamente relaciona esas etapas que les había hablado hace un rato con ya las composiciones que hay verdaderamente de cobre, oro, de los diversos tipos de iones que se van formando. Eso, como les digo, eso no, eso lo revisan en sus materias de minería, ¿no? Pero pues hay que conectar esto, ¿no? Es decir, no, solo nos interesan los volcanes, ver cómo erupcionan. Sí, también, o sea, aquí hay, se divide, ¿no? Se ve la ciencia. Uno es, sí, me voy a interesar en los volcanes, ver cómo hacen las erupciones, buscar predecir las erupciones, pero por el otro lado hay esto. ¿Eh? O sea, por el otro lado, esto me va a dar información. Bueno, ¿dónde están los pórfidos? ¿Sí? ¿Dónde están los pórfidos? Entonces, aquí me parece que este artículo les muestra un poco, sí, miren, acá está, ¿no? Aquí están los depósitos epitermales más importantes con toneladas de oro de más de 500 toneladas, ¿no? Que son, pero gran que obviamente son los descubiertos, ¿no? Y los de acá son los de mayor a 100 toneladas. Entonces, ven algunos, pues, cercanos, ¿no? Perú, Chile, Perú otra vez. Eh, sí, esos son los ya descubiertos, ¿no? Pero la idea es que se va a seguir buscando y como ya van teniendo la exploración, va llegando, pues nada, el siguiente es llegar a explorar acá, ¿no? Y ese será pues un tema justamente eh, de primer impacto en nuestras futuras carreras, ¿no? De geociencias, ¿no? Cómo hacer esta explotación minera, la exploración, o sea, al menos la exploración yo creo que no podamos oponernos, ¿no? Eso es muy difícil. Porque una cosa es explorar, otra cosa es ponerse ya a explotar, ¿no? Porque generalmente, pues ya saben, la diferencia nosotros es que estamos en zonas de mayor biodiversidad, pues hay mayor impacto. Entonces, pero hay que tener claro, ¿no? Que hay este proceso, ¿no? Lo mismo acá, hay otro. Estos papers les estoy mostrando porque justamente hay un compañero suyo que está haciendo esto, ¿no? ¿Sí? Con la tomografía volcánica, porque justamente la tomografía volcánica nos permite buscar, ver estas variaciones, ¿no? Acá, como les digo, es difícil. Esta parte de dónde se produce precisamente la... Es otro paper, ¿no? Por mostrarles que pues, esto es bastante estudiado. Esto de acá, pues, es bastante difícil de ver, pero una vez que ya se llega a esta zona, sí, el contraste que nos permite la tomografía sísmica, entonces, igual, es también mi labor mostrarles que mi investigación, bueno, tiene esta vía de aplicación, ¿no? Pues lo que al final yo hago, ver las imágenes tomográficas de esto. Obviamente estos son esquemas, ¿no? Aquí es justamente un esquema para entender cómo funciona. Por eso les he mostrado estos dos papers, porque tienen estos esquemas con colores y todo, bien hechos para que, pues, como están comenzando, pues quede claro el proceso de la formación de estos pórfidos, ¿no? Con sistemas de ores aquí, ¿no? Ahora, este detalle de acá, pues este es el reto, ¿no? Porque esto de acá lo vemos muy bien en primero, toda esta parte de acá, ¿no?
Pero ya los ORS, los pórfidos propiamente, pues bueno, por eso tienen que hacer, hay un compañero que hace una tesis ahí, ¿no es cierto? Tratando de ver. Porque obviamente yo en trabajo general, pues podemos describir estas cámaras, ¿no? Así como dicen, la cámara, esta zona de diferenciación, la cámara crustal superior, pero ya los pórfidos en sí, pues detallarlos requiere un análisis más fino de las imágenes y puede ser que con la resolución que tenemos de nuestra tomografía, que usa la red nacional, pues no lleguemos a determinar, ¿no? Pero bueno, el compañero suyo se puso a hacer eso porque ya hicimos una primera prueba y puede ser, ¿no? Que se... Entonces, eso, pues verán, ¿no? Aquí igual me parece interesante mostrarles esto, ¿no? Verán, esta imagen, por favor. Esta imagen, por eso también escogí esta, porque aquí les da muy claramente las diversas capas, si ustedes quieren, que intervienen en este proceso de, de subducción. La primera, como les decía, ustedes ven aquí que el fluido, pues sí, se va transfiriendo, pero solamente a cierta profundidad es que se combina la adición de fluido con el cambio de presión y profundidad para producir el cambio de estado del material, ¿no? Entonces aquí el fluido va separándose por acá. Pero en algún momento el fluido, el agua, ¿sí? Se va incorporando a las rocas del manto y está justamente a la presión exacta y a la temperatura para que se produzca la fusión. Entonces, ustedes pueden ver que acá lo que se subduce, ¿qué es? Este slab, que sería, después sería la corteza oceánica. Esto se mete por acá. Pero hay que pensar que no solamente eso es lo que baja, ¿no? Sino que ven que va toda la parte litosférica, la parte de la litosfera, y la parte de la litosfera que está en el manto, todo esto también baja acompañando a la corteza, ¿no? Pues por eso cuando ven las imágenes, y vamos a ver unas imágenes de tomografía, pues esto hay que tener cuidado en interpretar, ¿no? No es que vamos a ver solo la corteza de la placa de Nazca, no, lo que vemos es en general todo esto, ¿no? Es decir, el manto y la litosfera, ¿no? O sea, más o menos ustedes ven el ancho que tiene esto un poco, ¿no? O sea, porque si solamente veríamos esto directamente, pues esto ya verlo más fino, así ver cómo aquí entra separado la corteza de la placa de Nazca del resto de la litosfera del manto, complicado, ¿no? Pero generalmente se ve todo esto. Cuando vemos las imágenes tomográficas se ve todo esto de acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la astenosfera y la astenosfera por acá. ¿Ves? Entonces, estos dos detalles eran importantes, pero acá, pues, obviamente, tenemos toda esta, por ejemplo, esta zona MASH, la zona del, eh, de la zona veamos directamente, sí, aquí sí vale la pena. Uh, sí, ¿no? Es lo que se conoce como la Melting Assimilation Storage and Homogenization, ¿no? Bueno, por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, sería una fusión, asimilación, almacenamiento y homogenización, es la zona MASH que se conoce. Pero esta zona que está acá, también es la que vemos muy claramente en las imágenes de tomografía, ¿no? Entre el manto continental y la zona de la corteza superior. ¿Sí? Entonces ahí se queda como acumulado esto de aquí. Y luego ustedes ven, como dicen, ¿no? Como, no es que aquí hay una convección directa, ¿no? Porque si no la veríamos en la tomografía, ¿no? Aquí tenemos estas acumulaciones grandes, vemos. Entonces, entre ellos esta zona de MASH que ya les voy a mostrar. Bueno, aquí hay, ya, si ven, aquí hay estas más complejas, ¿no? Estas curvas. Y bueno, acá ya, pues, cómo estamos esperando ya que sean los pórfidos, ¿no? Eso, si ven, este artículo es bastante interesante porque es no sé si es un review, pero no sé, contiene bastantes imágenes. Y una de las que nos interesa, por ejemplo, aquí nos presenta el caso de la isla de Filipinas, ¿no? En el área de Luzón, donde hay una actividad, otro tipo de cambio en nuestro sistema de volcanismo, puede ser que la placa esté así, ¿no?
¿sí? Que esté rota. Y obviamente ahí va a haber un flujo mucho más grande del manto, ¿no? Como dice aquí, un upwelling, ¿no? Un flujo hacia arriba del manto astenosférico, lo que va a ocasionar un volcanismo mucho más activo. Y bueno, si me preguntan, es un poco lo que hasta ahí llega nuestra investigación actualmente, ¿no? Nos muestra de que la placa de Nazca también le sucede esto aquí en el Ecuador. De hecho, digamos, es una separación en la placa de Nazca que se observa desde lo que es inclusive tiene huellas en la parte superior, ¿no? Es decir, en la corteza, con lo que es la bahía de Caracas, el río Chone, aunque bueno, ahí hay que discutirlo todavía con los compañeros de geología, ¿no? Porque no todos se van a convencer de que eso que observamos ahí tenga superficie, tiene origen en una ruptura de la placa de Nazca, ¿no? Como serían la bahía de Caracas, el estuario del río Chone y la subsidencia de Chone mismo, ¿no? O sea, justamente volvieron a haber unas inundaciones en Chone, ¿no? Sí, o sea, hay como una subsidencia de la corteza, ¿no? O sea, no es simplemente un valle olvidado, ¿no? O sea, es valle del río, pero una vez más, no es el río el que acabó eso, sino que hay una subsidencia de la corteza. Y esa subsidencia parece estar relacionada justamente a que debajo de eso, debajo de la placa, hay una ruptura de la placa de solución. Y obviamente la corteza tiende a acomodarse ahí, ¿no? Entonces, como les digo, ahí estamos ya rozando el límite de la interpretación de la investigación, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, en la clase a los estudiantes no hay que hablarles tanto de los límites porque a veces llevan esas ideas. No, yo creo que ya pues, es la última clase, ¿no? Aquí ya podemos decir, miren, hasta aquí estamos ya especulando sobre lo que puede pasar ahí. Bueno, las imágenes son claras, ¿no? Es decir, vamos a ver que existe esta ruptura en la placa, ¿no? De que eso pueda ocasionar cambios en la corteza ya continental, ¿no? Dando lugar al estuario del río Chone, a la bahía de Caracas, a la subsidencia de Chone, pues bueno, eso todavía estará en discusión de aquí a un buen tiempo, ¿no? Pero si algún rato lo ven por ahí, pues recuerden que lo vieron en su clase de geodinámica algún rato, ¿no? Entonces, les digo, por eso les mostraba estos dos papers. Bueno, hay más sobre esto, pero nos toca pasar al siguiente punto que ya nos va acercando al examen propiamente dicho, ¿no? Perdón una vez más, voy a hacer un poco. Ok. Bueno, el último tema que nos tocaría es que una vez que el magma ya ha subido, se va a producir la erupción. La idea es que va a haber unas señales que se van a producir gracias a la erupción de nuestro volcán, ¿no? Esas señales son importantes ya que pues, nos permiten, eh, a diferencia de en el caso de los terremotos, en los volcanes sí nos permiten hacer una predicción de las erupciones. O sea, no solamente un pronóstico, sino una verdadera predicción. ¿Sí? Tenemos tanto tiempo para que haya erupción. Obviamente no hemos llegado todavía a una exactitud, pero las señales son bastante claras, ¿no? Entonces, esas señales de volcán son las que quería presentarles por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les había hablado, vamos a si lo vemos más. Sí, bueno, estaba aquí aplicado al Cotopaxi alguna vez, ¿no? Pero bueno, puede servir para cualquier volcán. La idea un poco es esto, ¿no? ¿Sí? Tenemos el sismómetro, una estación, porque generalmente en los volcanes la idea es que hacemos intervenciones puntuales, ¿no? Es decir, no necesitamos dejar estaciones tanto tiempo, sino pues es interesante llevar las estaciones a un volcán que queremos monitorear, a uno que esté en erupción, porque otro que está apagado, pues ¿para qué? Algún rato que vuelva a estar en actividad iremos, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que dejamos esto, ¿no? Instalado ahí.
pues nada, un pequeño computador para extraer los datos. Y aquí, bueno, vamos a hablar algo acerca de sismos. Yo sé que ustedes, esta parte de los sismos los veremos con más detalle en la materia de geofísica, pero al menos algunos de estos sismos sí vale la pena que ustedes tengan una primera idea qué es lo que se registra ahí, ¿no? Como este evento tectónico, por ejemplo, ¿sí ve? Es un evento tectónico lejano que se produjo, algún terremoto bastante lejano que se registró, ¿no? Pues ven cómo tenemos la onda P aquí, la que llega primero, y bueno, la onda S estará seguramente por acá, ¿no? No es tan fácil visualizarlo. Luego tenemos eventos volcano-tectónicos, es decir, eventos que son similares a los que obtenemos en los eventos comunes, pero son producidos por el propio volcán, generalmente debido a la fractura de las rocas del momento en que va subiendo el fluido. Eh, pero esto no es siempre así, porque estos eventos volcánicos tectónicos se pueden producir por varias otras razones, ¿no? O sea, no tenemos siempre una relación unívoca, es decir, suben fluidos, se producen volcanos tectónicos, sí, ¿no es cierto? Pero en cambio, veo volcanos tectónicos, va subiendo fluidos, no podemos saber necesariamente. ¿Por qué? Porque estos volcanos tectónicos, por ejemplo, pueden producirse por acomodación, reacomodo de esfuerzos, ¿no? Aquí tenemos una zona de comprensión, sobre todo en nuestra zona de volcanes. Entonces, es algo que se observa cuando hay erupciones, pero no es un determinante. Los determinantes son los siguientes. Este evento, ¿no? El que se conoce como el tremor. Entonces, este es un evento, ustedes ven que es muy diferente a los otros sismos que se producen en los volcanes. Y al principio, obviamente, va a haber bastante dificultad en entender de dónde salía esto, ¿no? Pues lo primero que hay que entender es que está relacionado con el movimiento de fluidos. ¿Eh? Entonces, es este tremor y este otro evento, el LP, de largo periodo, ¿no? Que está relacionado con este tipo de ya movimiento de fluidos en el volcán. Aquí, obviamente, al principio, pues decir, bueno, ¿y esto cómo lo diferencio del tectónico? Básicamente es su espectro, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven acá el espectro del volcán tectónico, tienen frecuencias en toda esta zona de acá, ¿sí? De 1 hasta 25 hercios, vemos todo esto. En cambio, en el LP, todas las frecuencias se concentran menos de, aquí en este caso, menos de 10 hercios. ¿Sí ven? De 10 hercios para acá ya no hay nada. ¿Eh? Y además, si vemos más de cerca, aquí la forma del frente de onda, es decir, cuando llega, no es una forma como la de acá, si ven que es abrupta, es decir, tengo 0, 0 y de repente llega, ¿no? Hay un evento de ruptura. En cambio acá es más una forma emergente, si va subiendo. Entonces, este es otro evento que también está relacionado con el movimiento de fluidos. Entonces, tanto el tremor como los LP están relacionados con el movimiento de fluidos. Y la misión es explicar cómo, ¿no? O sea, cómo el movimiento de fluidos puede producir estos sismos de acá, ¿cierto? Aquí hay un zoom, un poco más, para ver realmente cómo se ve el LP, ¿no? De cerca. Pues, ¿ven? Apenas hasta 5 hercios, menos de eso ya no hay frecuencia. Bueno, aquí como era del Cotopaxi, también presentamos unos sismos generados en los glaciares. Bueno, eso sí, algún rato van a ser sísmica ahí cerca de los volcanes grandes, Chimborazo, Atizana. También va a detectar estos sismos, ¿no? De glaciar. Pero ese no es el tema aquí. Pero por si acaso, ¿no? Hay, ¿no? Y son importantes también. No vamos a discutir ahora. Bueno, esta es la parte de ecuación de ondas. Esto no nos interesa, tampoco esto. Bueno, la parte del contenido espectral, la diferencia. Eh, Aquí lo que les presento un poco es un resumen de esta aplicación a varios volcanes. Eh, Al principio les hablé un poco del Cotopaxi porque hay estos sismos de glaciar, pero aquí está el Pichincha, ¿no? El Bobo Pichincha. No sé qué tan pequeños eran cuando hubo las últimas erupciones en el año 99, por ahí. Algunos quizá todavía ni nacían, pero recordar que, claro, que entiendo que la mayoría ni siquiera nacía para esa época, pero algunos sí, tal vez, o les contaron. Bueno, es las erupciones, ¿no? Aquí estamos viendo el cráter de Huaua Pichincha desde la parte oriental, es decir, Quito está hacia este lado, ¿no? Y hacia este lado está la región costa, ¿no? O sea, aquí baja. Entonces,
Y esto, por cierto, a los que no han ido, pues esto es fácil de llegar hasta acá, ¿no? El auto llega a caminar de aquí unos 15 minutos apenas. Subir por Yoa, por el sur de Quito, por el poblado de Yoa. Y es interesante porque es un volcán que está muy cerca de un centro de la capital y hay muy poca gente que llega hasta allá, ¿no? No es complicado. Obviamente, sobre todo cuando está así despejado, ¿no? Pues a día que llueve así horriblemente, pues. Pero bueno, no van a ver esta actividad porque esta era una actividad ya freática intensa que acompañó a la erupción. Aquí tenemos otro ejemplo en el Tungurahua, ¿no? Porque en esa época también entró en funcionamiento el Tungurahua. Aquí era un poco para tener una idea del tamaño de las bombas volcánicas, ¿no? El Tungurahua en el cráter del Tungurahua. Entonces, esta foto es cuando subimos allá en el año 2001, me parece, ¿no? Que era un periodo de calma. Entonces, era para tener una idea del tamaño de las bombas volcánicas que se dan allá. También para ver el glaciar, aunque aquí no se aprecia tanto, pero, por ejemplo, que el glaciar está ahí, el glaciar del Tungurahua. El Tungurahua tiene un pequeño casquete glaciar que nunca se fundió durante la erupción. Eso fue lo bueno, porque si no hubiese habido unos flujos de lodo enormes. Y nada, simplemente, si ven, aquí está el glaciar y le cae una capa de ceniza, ¿no? Y luego irá formando otra capa. Bueno, eso los que hacen glaciología lo ven, ¿no? Una sucesión de glaciar, capa de ceniza, se va formando eso, ¿no? Pero bueno, aquí le cayó una bomba volcánica, por eso, o sea, que cayó por aquí y se hizo este tremendo agujero en el glaciar y se podía ver, ¿no? Bueno, ahí está un poco la escala, ¿no? Sino para no perder de perspectiva, la escala con el piolet. Igual, entonces la idea es que también se registraron estos tremores, ¿no? En el Huagua Pichincha. Ahora, aquí no hubo toda esta fase que nosotros hicimos, esta investigación, la hicimos antes de las erupciones grandes que se observaron. Todo esto era previo, ¿no? Es decir, previo a la actividad magmática. Esta era actividad netamente freática. Es decir, había salida solamente de vapor de agua, ¿no? Como está acá, ¿no? Solo era vapor de agua, todavía no había el domo aquí de lava que luego se formó y explotó, ¿no? Entonces esa parte es antes. Pues igual, lo interesante es que aún así también se ve este tipo de señales, de estos tremores, ¿no? En la zona, antes de que sube el magma. Entonces eso quiere decir que hay algo en común, ¿no? Y la idea entonces es explicar esto, y ahí sí vamos ya llegando a lo que sería el examen. Vamos controlando un poco la hora, si tenemos esta media hora todavía. Pues vamos llegando ya a lo que sería el examen. La idea es que podemos nosotros tratar de modelar estos movimientos de los fluidos en los volcanes usando este fenómeno de la turbulencia, ¿no? Entonces esto se observa, por ejemplo, cuando ustedes tienen un obstáculo y el fluido va pasando y va generando estas especies de remolinos, ¿no? Y esto al ir golpeando el sensor o la cámara va golpeando y eso produce ese golpeteo, ¿no? Otra forma que se puede generar esta turbulencia es, como ustedes seguramente les ha pasado, abren un grifo de agua y el grifo está un poco vacío y hay un sonido en las tuberías, ¿no? Que es peligroso, no hay que dejarlo porque se empieza a romper eso. Pues sí, ¿no? Hay estas como bolsas, sobre todo cuando se ve el agua durante mucho tiempo, quedan unas bolsas de agua ahí. ¿Sí? Y hasta que se acomode el fluido hay un sonido fuerte, bueno, si ven, es un flujo turbulento que genera este tipo de movimientos. O el más clásico, pues contienen una botella de una bebida gaseosa y la abren, ¿sí? Hay un cambio de fase y enseguida se produce un flujo turbulento. ¿Ah? El problema de esto es que estos flujos turbulentos, para que se produzcan, pues necesitan una enorme velocidad. ¿Sí? Que aquí se caracteriza por este número, que es el número de Reynolds. Aquí tenemos la densidad, la velocidad, el tamaño del recipiente, de la dimensión a la que está funcionando el flujo y la viscosidad. Entonces, para que se produzca turbulencia en este tipo de fenómenos, yo necesito que Reynolds sea muy grande, es decir, que la velocidad sea muy grande o que la viscosidad sea muy pequeña. Y eso obviamente en una erupción magmática no se cumple. Entonces, en la freática se puede cumplir porque dice, bueno, es agua, ¿no? Seguramente es agua que puede estar involucrada. Entonces, se puede cumplir.
Pero en la magmática, el magma no, porque el magma, recuerden, no es el manto todavía, pero las densidades si vieron hace un rato, esto es enorme, ¿no? Esto es muy grande. Por eso se descartaban al principio todos estos fenómenos hasta que, pues, más o menos por el año 2000 se hicieron experimentos, se demostró que sí existe turbulencia en, en materiales que son altamente viscosos, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es unas simulaciones precisamente de materiales de muy alta viscosidad que generan turbulencia. Pues para eso, igual en mis temas de investigación anteriores, yo desarrollé un modelo, ese es el trabajo nuestro, hacer un modelo. Entonces, este es el modelo, en este caso es una ecuación diferencial. No vamos a entrar en los detalles de cómo pasé de las ecuaciones de Navier-Stokes a esta ecuación. Si a alguien le interesa, lo veremos algún rato, pero como les digo, eso no. Ahí sí nos tocaría este rato volver a escribir un poco de ecuaciones, ¿no? Pero eh, le digo, la idea es que recuerden, en el, en el, en el tema anterior vimos que una forma de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes era simplificarlas, ¿no? Al máximo. ¿Sí? Hacer que algunos términos desaparezcan, hicimos una función de corriente y llegamos a unas soluciones. Pues bueno, otro método son reemplazar esto por unas ecuaciones estocásticas que se llama y resolver esta ecuación que, bueno, lo que es interesante es que nos queda en una variable compleja, ¿no? Es una ecuación donde el componente fundamental, si bien son esto de aquí, este phi, ¿sí? Es una interacción de tipo estocástico, ¿no? Es decir, algo aleatorio que viene de ahí, que viene de la interacción de los componentes del fluido, ¿no? Pues bueno, les digo eso, ese fue uno de los trabajos que yo hice, sobre todo cuando después, yo después de terminar mi maestría, o sea, yo fui a hacer mi maestría, acá inclusive estaba acá, mira, acá estaba, ¿no? Esto, sí, recuerdo cuando hice la maestría, ¿no? O sea, de investigación en la Universidad de Saboya, en los Alpes de Francia, y era auspiciado por el IRD. Entonces yo terminé mi maestría y, y no necesariamente lancé directamente un doctorado, pero igual continué haciendo investigaciones, ¿no? Entonces una de estas investigaciones era esto de acá, ¿no? ¿Sí? Cómo obtener esta ecuación que modela, es un modelo del tremor volcánico. Obviamente esta sí no se puede resolver analíticamente, hay que resolverla numéricamente, pues esta es la solución numérica, ¿no? Esta de acá es la solución numérica y este es el espectro. Entonces, analíticamente no podemos resolver, pero sí podemos encontrar la frecuencia analíticamente. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en el examen, ¿no? De hecho, no vamos a hacer, ¿sí? Ustedes van a reemplazar nomás los valores, pero por lo menos tener una idea de hacia dónde va el examen. Entonces, ahorita sí ya nos vamos acercando. La idea es encontrar esta frecuencia del tremor volcánico. ¿Eh? No mediante, porque aquí si bien lo que he hecho yo es resolver la ecuación numéricamente, de hecho por el método de Runge-Kutta, ustedes vieron seguramente en métodos numéricos. La dificultad aquí, porque esa es la idea cuando uno hace investigación, ¿no? Siempre hay una dificultad. La dificultad principal es que hay que resolverlo utilizando este factor de aquí, que es un factor aleatorio, ¿no? Si no es cualquier tipo de interacción. Entonces es un Runge-Kutta un tanto modificado para que funcione y resuelva este tipo de ecuaciones estocásticas. Que es un poco el paper que yo les envié, pero igual en el paper que yo les envié no está cómo obtuve esta ecuación, ¿no? Entonces, eso les digo, tampoco es. Para eso hay otros papers, pero tampoco quise enviarles a que lean muchos porque después se van a perder, ¿no? Directamente uno solo en donde están las fórmulas que van a utilizar. Entonces recuerden, la idea del examen es encontrar esta frecuencia de aquí. Bueno, esto era un poco de la exposición. Y para terminar, antes de pasar ya al examen propiamente, entonces mostrar una idea de cómo se ve, como decíamos, esta ruptura, si ven, debajo de aquí está, ustedes pueden ver, el estuario del río Chone, eso les decía, pues debajo de esto hay como esta ruptura de la placa de Nazca, ¿no? Puede ocasionar,
Y ahí sí ya no solamente un volcanismo sencillo del que hemos visto, sino ya un flujo astenosférico mucho más fuerte, que podría explicar pues las grandes acumulaciones de magma en los volcanes, ¿no? Eh, igual valdría la pena, si ven aquí estaremos, esto es algo que está investigando un compañero suyo, Anderson, de hecho ya va a presentar su tesis sobre esto. Pues nada, sobre las cámaras magmáticas en el Sumaco. Otro compañero suyo que ya se graduó, es inclusive ya tenemos hasta el paper. Bueno, el paper sale el 1 de abril, porque son distribuciones, pero bueno, ya está hecho, aceptado todo. Entonces, él hizo, Christopher Paredes, él hizo el estudio de la cámara magmática del Chalupas, ¿no? Con las conclusiones interesantes de que, bueno, eso es una cámara ya enfriada, etcétera. Entonces, un poco las aplicaciones que podemos ver sobre estos temas. Así que llegando, no, una cosa más, perdón, me faltaba y esa parte no, no la había puesto aquí. Sí, sí, falta esa parte. ¿Dónde estaba esto? Exposiciones. ¿Dónde había puesto las exposiciones? Creo que era este. No, acá no está. Sí, lo que quería era mostrarles un poco sobre las cámaras. Yo creo que está acá en geodinámica mismo, ¿no? La materia de geodinámica. Les había hablado de estas cámaras magmáticas que tratamos de observarlas con la tomografía, tener una idea de cómo se ven, ¿no? En la tomografía. Como sabemos que existen esas cámaras, obviamente siempre es una visión eh, indirecta, o sea, no hemos perforado, no hemos llegado hasta la cámara, ¿no? Pero podemos ver, yo creo que es aquí estas imágenes 3D. ¿Sí ven? Podemos ver toda esta región. Entonces, inclusive las cámaras magmáticas, que están un poco en naranja, están como desplazadas hacia el oeste, ¿no? Y lo cual se explica porque la astilla norandina se mueve hacia acá, ¿no? Entonces, a pesar de que la cordillera real es más activa, las cámaras están un poco desplazadas hacia el oeste. De hecho, en los cortes 2D se ve mejor, pero para eso hay que girar esto. Aquí. Bueno, sería la corteza. Aquí están los volcanes. Este es un corte norte-sur. Aquí está Cotacachi, Pichinchi, Yiniza. Verán que toda esta actividad de aquí es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de actividad tectónica, volcanotectónica. Entonces, pueden ver volcanes como el Chimborazo, ahí hay una actividad, ¿no? Obviamente en Pichincha, Cotacachi hay mucho más. Aquí hay, toda esta zona aquí no le había puesto, esta parte del Quilotoa, por ejemplo. ¿Eh? Estamos viendo en la cordillera eh, occidental. Por si acaso, esto de acá cambio de esto es totalmente tectónico, esto es Payatanga, ¿no? La actividad de la falla de Payatanga. Entonces, ustedes ven, la corteza está por aquí y si nosotros hacemos una tomografía, wow, encontramos esta enorme acumulación, ¿sí? Esta sería la gran cámara magmática que alimenta a todos estos volcanes de acá. Obviamente no hemos hecho el zoom para ver en cada uno de ellos cómo son aquí nos interesaba esta escala, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos. A pesar, como les decía, de que la actividad está más desplazada, porque esta es la cordillera real. En la cordillera real todavía vemos la cámara, ¿sí? Acá, acá. Y acá vemos esta anomalía, obviamente esto en cambio está relacionado ya con el cambio de subducción que viene desde el sur, ¿no? Pero bueno, eso no. Pero toda esta parte de acá, ¿sí? Les pueden ver, son acumulaciones y acá en cambio se ve mucho más claro, ¿no? Cambia. Si quieren, no podemos ver estas acumulaciones ya mucho más superficiales. ¿Se ven esta acá, esta debajo del Tungurahua, por acá en el Cotopaxi y acá Antizana Cayambe. ¿Sí? Entonces,
Estas son ya las cámaras más superficiales que alimentan a los otros volcanes, que por ejemplo, esta acá ustedes no se ve, ¿no? Acá, se ve, ¿no? Acá está la cámara principal, pero bueno, por acá está bastante frío, ¿no? Si ven aquí en Chimborazo, bastante. Acá en Pichincha, a pesar de que es muy activo acá, en cambio, si vemos del otro lado, y es por eso que ustedes ven que nuestra cordillera la activa, pues nada, si ven, tenemos una, dos, tres, en principio, ¿no? No hemos detallado, habría que investigar más, pero en principio podemos ver ya no solamente las cámaras principales, sino ya las cámaras ya más superficiales. Y el siguiente paso es hacer más el zoom y ver, bueno, ver si se pueden ver inclusive los pórfidos. Eso pues ya lo, como les digo, está haciendo un compañero suyo. Listo, entonces terminemos ahora sí, vamos a nuestro paper y a lo que sería el deber. Entonces para el deber, ¿dónde estaba? Tampoco lo había abierto. Tampoco lo había abierto. ¿Dónde estaba? Entonces, yo les había puesto un paper ahí para que ya lo vayan revisando un poco, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Pues decía, habíamos comentado un poco cuál es el interés de escribir papers en español en este momento, cuando toda la ciencia se hace en inglés, pues bueno, no, es un poco, miramos, que esto, o sea, a veces se escribe también con el objetivo no solo de hacer a conocer la investigación, sino también de divulgar, ¿no? Y pues los primeros en que tienen que divulgarse esto es entre los estudiantes, ¿no? O sea, bueno, una vez más, no vamos a buscar todo, pero aquí está un ejemplo de tremor volcánico, ¿no? Y la idea general es que el método clásico para pensar cómo se genera este tremor es esto, ¿no? Tengo una grieta. Una grieta, obviamente, la modelo por una figura geométrica, en este caso un paralelepípedo. Se percusiona de alguna manera esta grieta y ahí se genera una onda que es la onda del tremor que yo observo. Ese es un modelo. Entonces, es el modelo, en cambio, que yo propuse, lo que llegamos es a esta ecuación de Langevin compleja, en la cual el fluido mismo, por su propio movimiento turbulento, es el que va a generar esta onda caótica que llamamos tremor, ¿no? Siendo el tremor simplemente, o los LPs, es que en estos largos periodos serían unas pequeñas partes de tremor que se van juntando hasta dar esta gran oscilación de tremor. Entonces, aquí está un poco digamos, el detalle. Como siempre, cuando se hacen estas cosas, a veces no todas las ecuaciones salen exactas. Acá, bueno, estaba la que ya les mostré hace un rato. ¿Sí? Eh, y la idea aquí es que les muestro es cómo, pues, es bastante simple de esta ecuación, ¿sí? Determinar la frecuencia, ¿no? Podemos determinar la frecuencia fundamental. ¿Sí? Digo, resolver la ecuación no se puede directamente, hay que ir por la vía numérica, pero la frecuencia fundamental sí se puede calcular analíticamente, es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, verán que esa parte no, yo no les voy a pedir, ¿no? Directamente, pero les muestro que estas ecuaciones ustedes las pueden replicar. Aquí, bueno, verán que hay una pequeña, aquí hay sus típicos errores, ¿no? Si ven, aquí es eta cero, no es no. ¿Sí? Es la viscosidad del fluido complejo y este otro valor tau, el tiempo de relajación del fluido complejo, ¿no? Son dos valores que vamos a necesitar. Luego, pues, establecemos este factor de forma y eh, llegamos a esta expresión. Entonces, acá llegamos ya a la expresión que vamos a necesitar en el examen propiamente. Entonces, para terminar, me dan un segundo porque igual siempre es el problema de todavía de seguir en este método de trabajo de casa, así que esperen un segundo, por favor.
Bien, entonces tenemos un poquito menos de 15 minutos, digamos unos 12 minutos para explicar el examen. La idea es utilizar esta ecuación, la ecuación 7. Esta ecuación la podemos, aquí hay unos términos que podemos si ven, simplificar un poco. Siempre es la idea simplificar lo más posible y llegar a esta aproximación. Entonces, verán, por favor, aquí viene, ¿no? Es la ecuación 8 la que vamos a utilizar. ¿Está claro? Bien. Entonces, para la ecuación 8 necesitamos algunos valores que vamos a tener que poner. Estos están en esta tabla de acá. Entonces, este valor, el único que ustedes van a cambiar, por favor, verán, es este primer valor. Este es el que ustedes van a necesitar consultar, que es la viscosidad del magma. Aquí he puesto un magma en general, ¿sí? Entonces, la idea para ustedes del examen es que van a ir a un paper, ¿no? Sobre un volcán que hable y que dé el dato de la viscosidad del magma, ¿sí? Pero lo van a referir a un paper. Entonces, primer trabajo, buscar un paper. Yo digo, podríamos buscar más, pero con uno que busque es suficiente. El problema aquí, obviamente, es que verán que no somos muchos, pero la idea es que no se repitan las referencias, ¿no? Si es que uno va a hacer un volcán, pues ya el otro ya no podrá utilizar este paper. Pues verán que los papers son muchísimos, pero ahí sí yo les pido que se pongan de acuerdo, porque si no yo les daría una especie de tabla o algo donde puedan llenar, pero como no son muchos, ustedes no se pueden poner de acuerdo. Dirán, miren, yo voy a usar este paper, yo voy a usar este paper de tal manera de que no haya papers repetidos. Pues verán, primera indicación, no puede haber papers repetidos. ¿Estamos de acuerdo? Eso van a tener que ustedes así comunicarse, verán que tienen muchos medios de comunicación, además del correo electrónico. Entonces, ¿ya? Yo utilicé tal paper, yo otro, para que cada uno no busque otro, ¿no? Verán que hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿estamos claros? Porque estos valores de acá, este tiempo de relajación, seguramente este va a ser el mismo, ¿sí? Aquí tienen dos posibilidades, un caso frático o un caso magmático. Les recomiendo quedarse en una erupción magmática, buscar un paper que hable de una erupción magmática, ¿sí? Dejemos este frático de lado para no hacer problema. Entonces, este tiempo de relajación es este mismo de acá, 0,4, eso no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? La densidad, aquí depende. Si es que encuentran en el paper la densidad, pues la pueden reemplazar. Igual siempre va a estar en estos órdenes, ¿verdad? 2400, 2500. ¿Sí? Pero lo que sí necesitamos que consulten es un paper en donde se explique una erupción y se dé la viscosidad del magma involucrado en la erupción. El número de Reynolds, igual, el mismo. La velocidad, la misma. Y este es el valor que tienen que calcular. Verán que aquí obviamente les da para que prueben, pueden probar con estos valores, a ver si está funcionando bien. ¿Sí? Tienen que dar estos valores de acá. Entonces, esta pequeña tabla, obviamente, ustedes la llenarán. Y como les digo, su labor del examen principal es consultar este valor para un volcán específico con una referencia, ¿no? Específica, ¿no? O sea, entonces, ¿qué vamos aunque estos detalles ya les explicaré, les volví a poner en el examen, de todas maneras siempre es necesario explicar porque verán que es el examen final. Eh, tenemos, si ven, ya está la reunión ahí que dice reunión a las 12. Sí, bueno, tenemos 10 minutos todavía. Entonces, perdón, sí, muchas actividades ya se van acumulando. Está claro, por favor, verán, esto es el valor principal que ustedes deben consultar, la viscosidad. Tiempo de relajación, el mismo. Densidad, si es que les menciona, pues la ponen, si no, utilizan este valor. Este valor, el mismo, el mismo, el mismo, y acá es la respuesta. ¿Cuánto sale la frecuencia en hercios utilizando la fórmula 8? ¿Sí? Obviamente para que el examen, porque si no, todo se va a reducir a una tabla, ¿no? Verá que igual tendrán que hacer un muy pequeño resumen, ahí sí, el que ustedes consideren, sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Tampoco tiene que ser más allá de media página, es tratar de resumir un poco lo que van a hacer.
En función de este paper, verán que está en español, entonces creo que es más fácil para la lectura. Entonces, que en una media página resuman lo que van a hacer, el procedimiento, entonces una parte que vamos a calificar. La referencia bibliográfica, correctamente tomada, ¿no? El valor de la viscosidad y el cálculo, obviamente, de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿verdad? No es un examen que sea, creo yo, de mayor complejidad, pero sí les toca ir a hacer la revisión bibliográfica. ¿Sí? Tienen que buscar un paper, eso sí, por favor, que sea paper, no queremos para esto. Verán que hay muchísimos volcanes que han erupcionado a lo largo de la historia de la ciencia, así que hay muchísimas referencias. Yo no les voy a decir, ahora tal vez les interesaría ir más a uno ecuatoriano, ¿no? Pero pueden buscar, por ejemplo, está el Sangay, está el Tungurahua, que han hecho erupción, el Pichincha mismo, ¿sí? Pero hay que buscar, o sea, eso no es que les va a salir a la primera, así que la decía del magma del Pichincha es esto y la decía del magma del Tungurahua es esto, no. Hay que entrar a los papers, buscar, estar seguros de que nos da ese valor y eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso es un trabajo que pueden empezarlo ya desde hoy mismo. Las maneras del examen, como les digo, les subiré el día de mañana para que ya lo puedan hacer. Entonces, eso, hasta ahí entonces quedaríamos en el curso. Como les digo, la idea de la clase del día miércoles es para terminar el examen, que igual yo les pueda calificar. Ahora no sé si es que antes de iniciar el otro ya tenga todas las calificaciones, pero trataré para que de todas maneras ustedes ya tengan clara su calificación antes de iniciar el otro módulo, ¿no? Pero esa es un poco la idea, esa es también la idea de utilizar esta clase del día miércoles. Les insisto, verán que hay muchos papers y ese es el otro trabajo que ustedes tienen, un poco de coordinar con sus compañeros para no repetir, ¿no? Que no hagan del mismo, ¿no? Buscar en lo posible, porque puedes decir, es que encontré dos papers sobre el mismo volcán. No, cada uno sobre un volcán diferente para que haya un poco más de variedad en los resultados, ¿no? Y verán que, como les digo, hay volcanes hay por todo el mundo, así que eso, yo creo que hasta ahí están todas las indicaciones. Nada más que hacer, que esperar de que el examen haya quedado claro. Esta, como les digo, esta era la última clase en la cual damos los lineamientos ¿no? de toda la parte de la dinámica de los magmas en los volcanes. Ustedes ven, siempre hacen, la idea es hacer unas clases un poco también diferentes, ¿no? Ahora hemos hecho ecuaciones, hemos hecho un cambio más de una lectura guiada de varios de estos materiales. Los papers no me parece interesante, pero al menos esta presentación, pues es así, les pondré a disposición en, en el Moodle. Eh, sí, que sí puede ser, ¿no? Este sería uno. Ahora, el libro no, ya saben que el libro no les puedo poner, ¿no? Es el libro inicial, no se puede poner. Eh, pero la presentación, pues sí, y el paper que yo les envié, pues sí está, ¿no? Eso ya les puse, de hecho, ya está. Entonces, creo que tienen todos los elementos. Como les digo, para el examen en sí, es este paper, nada más. Por eso no quería ponerles más, porque si no después, no sé dónde fue directamente. Es esta la fórmula 8, la que vamos a utilizar. Listo, entonces creo que hasta ahí. No sé si hay alguna duda. Verán que hemos hecho básicamente ahora un poco diferente, más de lectura guiada. Es otra forma de hacer las clases. Yo sé que hay profes que hacen más de este tipo de clases. No, nuestras materias, ustedes ven, es más formal, ¿no? O sea, formal no en el sentido de que tenemos que vestirnos formalmente, sino formal matemáticamente, ¿no? Hay que hacer más ecuaciones. Eso. Entonces, si no tenemos más dudas, quedamos hasta ahí, ¿no? Gracias, profe. Listo.